Satoshi Maníacos de la criptoesfera, octubre nos trae el primer octubre rojo en 7 años, el tablero cripto está en llamas, los peones avanzan, los gigantes se mueven, y cada decisión puede cambiar el rumbo de esta batalla global. Lo que ocurra hoy podría cambiarlo todo. Prepárate. Cada operación, cada movimiento, cada estrategia cuenta. Incluso los más pequeños detalles pueden ser letales en esta guerra silenciosa. 17 años del White Paper y octubre rojo. Hace 17 años, Satoshi Nakamoto publicó su White Paper y de un experimento cypherpunk surgió Bitcoin, que hoy supera los $2 billones de capitalización. Eso convierte al activo en un símbolo de libertad frente a sistemas centralizados. Este octubre rojo golpea el mercado tras 7 años de calma, de ahí la razón por la cual incluso los pilares más sólidos pueden tambalear. Los analistas hablan de ajuste, corrección, reordenamiento estratégico. ¿Es este retroceso una prueba, o el inicio de una nueva fase? Traders e inversores recalculan riesgos, ajustan stops, observan cada vela como quien vigila al enemigo en la penumbra. Si creías que conocías el juego, piénsalo de nuevo. En este tablero, cada moneda es un soldado y cada exchange un campo de batalla. ¿Serás espectador o estratega? Y recuerda, en la tormenta, los que se preparan sobreviven. MT, Gox retrasa pagos hasta 2026. El fantasma del pasado reaparece. MT, Gox retrasa pagos a acreedores hasta octubre de 2026. Este retraso mantiene retenida liquidez crítica, lo que genera tensión latente en el mercado. Los acreedores esperan, y el reloj no se detiene. Para los traders, esto significa que grandes movimientos de BTC podrían posponerse, lo que crea tanto oportunidades tácticas como riesgo oculto. ¿Será un alivio temporal o una bomba de tiempo lista para estallar? La historia se repite, errores, retrasos y lecciones del pasado se proyectan al presente. Aprender o perder, la decisión es tuya. Observa los movimientos ocultos, los cronos que no vemos, porque en esta guerra silenciosa, el volumen retenido es un arma que se carga antes de disparar. Bybit detiene registros en Japón. La plataforma Bybit anuncia que dejará de aceptar nuevos registros en Japón por exigencias de la Japan Financial Services Agency, FSA. Un gigante se retira, y el tablero cambia. La liquidez se reduce, los traders deben reconfigurar estrategias y buscar nuevos frentes de batalla. Al mismo tiempo, competidores observan cada movimiento con hambre. La siguiente jugada podría redefinir el poder regional y global. En este juego, anticipar al rival es tan importante como proteger tu tesorería. ¿Estás preparado para la guerra silenciosa del cripto? Así que, si estás en Asia, Europa o América, este cambio resuena fuerte. Tomar posiciones antes de que el vacío sea ocupado. Saylor, MicroStrategy cauteloso. Michael Saylor y su empresa MicroStrategy mantienen un enfoque claro, sin fusiones agresivas, solo acumulación de BTC bajo vigilancia. Mientras unos avanzan al frente, otros esperan. La estrategia corporativa se convierte en un juego de ajedrez. Anticipar los movimientos, proteger activos, asegurar ventajas. Cada paso calculado puede ser la diferencia entre victoria y derrota. En un entorno donde la volatilidad es la norma, tener estabilidad estratégica, liquidez y paciencia es un arma. El tiempo juega en tu contra y a favor al mismo tiempo. Así que, como guerreros de la cadena, observamos no solo lo que hacen los pequeños soldados, sino también los generales que mueven las piezas grandes. Legisladores Estados Unidos impulsan ley cripto. Pese al cierre parcial del gobierno, legisladores en Estados Unidos empujan una ley para regular los criptoactivos y especialmente las stablecoins. Regulación que aprieta o protege, esto redefine libertades, establece límites y crea oportunidades para quienes entienden la nueva lógica.
El tablero legal se mueve mientras el mercado sigue en guerra. ¿Quién ganará? Los inversores atentos ven tanto los riesgos como las ventanas estratégicas para avanzar sin exponerse. El que no se mueve, pierde. El que anticipa, domina. Y recuerda el guiño, XD, en esta historia, el cambio regulatorio es el viento que modifica el curso del barco. ¿Navegarás o te quedas varado? Comité de Basilea y Stablecoins. El Basel Committee on Banking Supervision revisa normas bancarias ante el auge de los stablecoins y la integración de criptoactivos en el sistema financiero tradicional. El sistema financiero global empieza a jugar sus cartas. Bancos y reguladores preparan integración o absorción de criptoactivos, lo que puede debilitar o fortalecer la autonomía de la comunidad. La autonomía cripto está en juego, o se fortalece según cómo actúes. Este movimiento conecta todos los frentes, la historia, los reguladores, los exchanges, los corporativos. 1. Bitcoin, BTC, precio actual, $115.579. Aproximadamente $115.000, zona psicológica fuerte, donde los bulls podrían reagruparse. Resistencia inmediata, en torno a $116.000 a $117.000. Si BTC logra superarla, abre camino hacia niveles mayores. Si Bitcoin logra franquear esa muralla de $116K o $117K, podríamos ver un envión hasta los $120K o más. No obstante, si no aguanta el soporte, una corrección rápida hacia $112K, $114K puede activarse. Ojo con los futuros, los signals y bots de trading trabajando al fondo. Ethereum, ETH, precio actual, $3.885, soporte importante, $3.880 a $3.900, zona donde los bulls podrían intentar retomar el control, resistencia inmediata, hacia $4.000, $4.050. Si ETH logra mantenerse y romper al alza, se abre ese espacio. Ethereum está justo en una zona de acumulación. Cada retesteo puede ser el aliento antes del contraataque. Si ese soporte se quiebra, cuidado, pueden activarse órdenes en futures. Si resiste, abre puertas hacia $4,050 a $4,100. Solana, Sol, precio actual, $245. Soporte regional, alrededor de $240 a $245, nivel vigilado por insiders. Resistencia inmediata, $250 a $255, romper eso podría dar impulso fuerte. Lo que parece debilidad en Solana podría ser solo la calma antes del asalto. Si despega, el siguiente objetivo está cerca de $260, $270. Si falla, cuidado con retrocesos hacia $235, $240 estadounidenses. XRP, Ripple, precio actual, $2.84, soporte técnico, $2.80 a $2.84, zona clave para que XRP no pierda pie. Resistencia inmediata, alrededor de $3, romperlo implicaría cambio de ritmo. Cada vela de XRP parece un pulso entre los reguladores y el mercado cripto. Si mantiene el soporte, puede escalar hacia $3,00 a $3,10, de lo contrario, podríamos ver caídas hacia $2,75 a $2,80. Dogecoin, DOGE, precio actual, D0,2684, zona de consolidación, entre 268 centavos y 270 centavos, donde el mercado parece esperar movimiento, breakout y riesgo. Un salto por encima de 27 centavos podría dar camino hacia 30 centavos. Si pierde la base, podría volver hacia $0.24 a $0,25. No subestimes a Dogecoin, lo que muchos llaman meme, a veces se convierte en detonador del mercado. Guerreros del descentralización, tras recorrer este tablero, la realidad es clara. La criptoarena sigue siendo un campo de batalla en constante cambio. El octubre rojo nos recuerda que incluso los cimientos más sólidos pueden temblar, y cada vela en el gráfico es un peón que puede decidir el rumbo de la guerra.
Mientras los fantasmas de Mt. Gox retienen liquidez, los grandes corporativos como MicroStrategy avanzan con cautela, acumulando fuerzas sin arriesgarlo todo. Al mismo tiempo, reguladores en Estados Unidos y Japón mueven sus piezas, y el Comité de Basilea ajusta las normas bancarias ante el auge de los stablecoins. Cada movimiento redefine poder, control y libertad en esta partida global. Lo que puede suceder es volatilidad, oportunidades estratégicas y consolidación de proyectos fuertes. Lo que no parece probable es un derrumbe total. Más bien, los que anticipen y adapten su estrategia serán quienes dominen el tablero. Así que, la visión general es clara. La guerra cripto no es solo de precios, sino de estrategia, información y visión. Cada decisión, cada movimiento, cada acción cuenta. Los que observan y aprenden pueden sobrevivir, los que actúan con audacia y cálculo pueden conquistar. Y mientras el tablero sigue moviéndose, Bitcoin y toda la comunidad cripto continúan definiendo la libertad financiera, recordándonos que incluso en la tormenta, hay quienes navegan con precisión y otros que solo ven el caos. Prepárate, la batalla es global y constante. Porque, al fin y al cabo, no es solo contra los precios, es contra la rutina, contra la ignorancia, contra la pasividad. Satoshi maníacos de la cadena de bloques de la blockchain, llegamos al final de esta jornada. Hoy vimos que cada fracción de precio, cada anuncio, cada movimiento regulatorio importa. Y aunque octubre se vista de rojo, dentro del caos surge la oportunidad. Así que ajusta tus estrategias, mantente alerta, porque en esta guerra silenciosa del cripto, tú puedes marcar la diferencia. Nos vemos mañana en el frente, y recuerda, juntos somos la comunidad que decide no solo sobrevivir, sino dominar.